pasado un mes desde la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Eh, Formalmente se dice que son 60 días para presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Corte. ¿Cómo es el panorama que ve ahorita? ¿Quiénes deberían de presentar estos recursos? Sí, yo creo que es bueno subrayar que el dato que usted maneja, Elish, es efectivamente acertado. La ley de justicia constitucional establece un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley contra la cual se va a interponer un recurso de inconstitucionalidad, y en el caso de la ley de regulación de agentes extranjeros entró en vigencia el mismo día de su publicación, el 19 de octubre. Por lo tanto, el plazo vence el 18 de diciembre para interponer este recurso. Este es un plazo, pues, a mí me parece razonable para trabajar un recurso de inconstitucionalidad. No son asuntos que se preparan en una semana, pues se tiene que estudiar a fondo, se tiene que hacer un análisis tanto de las normativas constitucionales, de las disposiciones, quiero decir, constitucionales, como por supuesto de las disposiciones legales, porque el recurso de constitucionalidad es un mecanismo. La doctrina lo llama, Illich, lo llama de control abstracto. Es una mera confrontación de normas. Se confronta una norma, la que fuese, en este caso la ley de regulación de agentes extranjeros, con la norma superior. Y si hay una disconformidad, obviamente arrojaría una valoración, un juicio o una sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, los 2 meses se calculan más o menos para dar lugar a preparar, a hacer los estudios, etcétera, para preparar el recurso. Sí, estoy claro que se están preparando algunos recursos. Escuché también algunas declaraciones, estoy casi seguro, de organizaciones que están preparando porque se sienten afectados en sus derechos por la ley 1040. Ahora bien, ¿quiénes pueden interponerlo? Cualquier nicaragüense. Cualquier nicaragüense. No hace falta sentirse o ser realmente y directamente afectado en los derechos constitucionales de una persona que estime conveniente interponer el recurso de inconstitucionalidad. Eso que te acabo de escribir es lo que ocurre más bien con los recursos de amparo. El recurso de amparo sí exige un agravio personal directo para estar legitimado procesalmente y acudir al Poder Judicial, pues al órgano que corresponda. En el caso del amparo es ante los tribunales de apelaciones, que se interpone el recurso y luego se eleva a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, que es la que resuelve los recursos de amparo. En el caso de los recursos de inconstitucionalidad, te estaba comentando que no es necesario. Porque lo que se defiende es el principio de supremacía constitucional y no tanto el derecho subjetivo del recurrente. Entonces, ¿quiénes pueden interponerlo? ¿Quiénes seguramente lo van a interponer? Bueno, quienes consideren, en primer lugar, que esa ley viola algún principio, algún precepto, algún derecho constitucional, y, en segundo lugar, aquellos que sientan que eso les perjudica a ellos, pues directamente, aunque no fuera un requisito procesal. Yo supongo, con quienes he conversado, es que se sienten amenazados realmente por la aplicación de esta ley. Una vez interpuestos estos recursos de inconstitucionalidad, ¿qué procede? ¿Cuál sería el trabajo que debería de tomar la Corte Suprema de Justicia? No, mira, la ley de justicia constitucional establece los pasos, las fases y las actuaciones correspondientes. Para mí lo más importante es señalar que este no es un proceso engorroso ni da lugar a utilizar muchos mecanismos evasivos de la Corte Suprema o de atraso de las partes interesadas. En realidad, en teoría, y cuando te dije control abstracto, me refiero, y retomo un concepto doctrinario en contraposición a lo que se llama un control concreto, que se llama
en el caso de aplicación de una ley. Entonces ahí sí entran más vericuetos, más posibilidades de utilizar incidentes y mecanismos procesales que retrasan esto. Siempre los abogados están listos para utilizar ese tipo de situaciones, pero en el caso de los recursos de inconstitucionalidad es uno de los procesos más expeditos. El de amparo es muy expedito, tiene 45 días. Si uno suma los distintos momentos procesales, puede haber unos 45 días para resolver un recurso de amparo. Otra cosa distinta es que lamentablemente en Nicaragua la extrema politización o instrumentalización del Poder Judicial hace que pues, los señores magistrados engavetan los recursos que quieren engavetar o que según ellos amerita o les conviene políticamente engavetar y no lo resuelven. Aquí hay recursos de inconstitucionalidad de años o de amparo de años que no se resuelven. Entonces no hay una manera cierta de decir, más allá de lo que establece la ley, de más o menos cuándo la Corte Suprema va a resolver estos recursos. Nadie sabe, ni ellos saben probablemente. Depende cuando, lo digo con toda la responsabilidad, depende cuando les digan que resuelvan. Y te puedo decir cualquier cantidad de recursos que tienen años y no se resuelven. En cambio hay otros recursos que se resuelven en cuestión de días cuando le conviene políticamente a los señores Ortega y Murillo, lamentablemente. Pero bueno, a ver, la Corte Suprema resuelve en pleno los recursos de inconstitucionalidad, los resuelve el plenario de la Corte. Te comentaba que el recurso de amparo lo resuelve la Sala Constitucional, en este caso lo resuelve el pleno de la Corte. Se tienen que enviar copias para las partes involucradas, también la Procuraduría General de la República hace parte de estos juicios y hace las alegaciones pertinentes. La Corte le dice al supuesto autor o al autor de la norma impugnada, en este caso a la Asamblea Nacional, repito, también a la Procuraduría General de la República, que alegue lo que tenga bien. La Corte puede proveer y puede citar a audiencias para ahondar en las argumentaciones del recurrente o del representante de la institución que emitió la norma impugnada, y debería de fallar. Como te decía, en términos generales no es un proceso en donde se disputa lo tuyo y lo mío, como decían nuestros profesores. No es un proceso de naturaleza civil, no es un proceso de naturaleza penal, es una mera comparación de dos normas, y por eso es que el procedimiento, digámoslo así, pues el íter procesal es bastante sencillo, relativamente sencillo. ¿Qué radica la importancia de, aunque sepamos de que estamos ante un poder judicial centralizado y dominado por el régimen, presentar este tipo de instrumentos? Mira, yo en lo personal veo una importancia muy concreta y veo otras utilidades, digamos, tal vez no es el término más adecuado, pero veo otras ventajas que tal vez son un poquito más difíciles de precisar. La importancia concreta que le veo es que es indispensable agotar las vías internas, las vías nacionales, pues, para poder acudir a la vía internacional, para poder acudir a las instancias internacionales de administración de justicia. Yo soy un convencido, no solo en términos jurídicos, sino políticos, de que es importante utilizar todos los instrumentos, todos los mecanismos que los estados de derecho ofrecen. Y cuando digo Estado de Derecho, digo los recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo. Y cuando no se encuentra justicia utilizando estos mecanismos, la concepción del Estado de Derecho, tal vez por eso digo concepción, porque ya no es un Estado de Derecho la Convención Interamericana ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí es la lógica de resolver los conflictos de manera civilizada, institucionalizada, de manera reglamentada, con procesos, competencias, órganos previamente establecidos, con criterios previamente establecidos. Por lo tanto, a mí me parece de la mayor importancia crear las condiciones para ir a buscar justicia al ámbito internacional,
cuando se agote la vía interna. Esto a mí me parece la mayor concreción posible, ya porque esto no solo es un derecho, yo creo que relativamente es un deber ciudadano, ¿no? Que hay un problema en Nicaragua, no lo podemos resolver los nicaragüenses desde la actual estructura estatal o el actual diseño institucional, pero eso no nos impide que no vayamos avanzando en estos pasos para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que la Corte decida luego tiene efectos jurídicos no solo en Nicaragua, sino también a nivel hemisférico, a nivel latinoamericano. En segundo lugar, si vos querés, ya cada vez tiene menos concreción, pero podría decir muchas otras ventajas. Por ejemplo, si alguien no impugna una ley, esto se puede presentar en términos políticos como que es una ley aceptada, adecuada, porque estas leyes existen en otros países. Estas leyes existen en países, leyes que se critican en otros países democráticos o no democráticos, o autoritarios, dictatoriales, pero una ley que regula agentes extranjeros no es en sí misma una aberración contra los ciudadanos. Yo creo que se pueden dictar leyes que regulan los agentes extranjeros sin estigmatizarlos. Yo sí, o vos, disculpame el ejemplo, cualquiera, pues, puede ser un ciudadano extranjero o un ciudadano nicaragüense cuya profesión lo hace representar intereses de alguna empresa extranjera y no pasa nada, no tiene eso por qué considerarse que es injerencismo y atentatorio contra la independencia y la estabilidad económica de Nicaragua. Entonces, a mí me parece que el dicho de que calla otorga es fácilmente aplicable al hecho de que se aprueba una ley y nadie la impugna. Significa entonces, repito, que el gobierno que aprueba esa ley lesiva de los derechos y que menoscaba los principios del Estado de Derecho, pasa como que no ha ocurrido nada y los ciudadanos nicaragüenses estamos de acuerdo con esa ley. Entonces yo creo que ese segundo elemento es también muy importante. No es correcto desde mi punto de vista dejar pasar actuaciones que se deben denunciar y demandar. Es como el trabajo de los periodistas, pues para que los periodistas controlan al poder, para que los periodistas denuncian los excesos del poder, si de todas maneras no va a haber mecanismos posibles para revertirlo. Entonces se cierran los medios de comunicación, los periodistas, cerramos la profesión de periodista. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Lo que quiero señalar es que esos son mecanismos de control del poder, los controles por el hecho mismo de cuestionarlos, de impugnarlos y eventualmente internacional, en el ámbito internacional, pero también en el ámbito nacional se deducirán las responsabilidades que correspondan. Te puedo dar otras, te puedo dar muchas. Por ejemplo, si no se utilizan estos mecanismos, se va creando un caldo de cultivo, se van creando las condiciones para resolver los problemas estructurales ya de una manera, voy a empezar diciendo, paralegal, metalegal, después ilegal y después violenta. Es decir, todo eso son procesos, no los estoy diciendo con un rigor definitorio estudiado, sino que estoy señalando que cuando no se utiliza la racionalidad jurídico-política que da un Estado democrático de derecho, termina utilizando la irracionalidad que es la que dejan los dictadores a la gente, la irracionalidad, la violencia, el caos, la anarquía, etc. Entonces yo creo que desde un punto de vista también, digámoslo así, de cultura política, de educación en el uso de los instrumentos del Estado de Derecho, creo que también es muy importante. Te he dicho 3 elementos, insisto que te puedo decir algunos más, pero a mí estos 3, por ejemplo, me parecen claramente suficientes y no decir, bueno, como hay una Corte Suprema que no va a resolver bien, mejor dejémoslo ahí. Entonces mejor dejamos todo y dejamos nuestra ciudadanía, lo dejamos colgada, pues en algún sitio nos abstraemos de ello. Yo pienso que utilizar los mecanismos de una sociedad libre, aunque no lo sea, pero
la libertad de expresión, de prensa, de información, el derecho de acudir a tribunales, aunque sean tribunales mediatizados políticamente. Pero eso son denuncias en sí mismas, esos son cuestionamientos. Y además, eso permite, te voy a dar un cuarto elemento, permite abrirle los ojos, tanto a nivel internacional como aquí adentro, a sectores que están un poco adormecidos o que todavía no están tan claros de las graves consecuencias que puede tener el rumbo que ha tomado el país, y se dando cuenta de situaciones que si no utilizas esos instrumentos jurídicos no se dan cuenta. Por lo tanto, tiene también un cierto valor pedagógico, diría yo, y se va creando pues todo un cúmulo, todo un cuerpo de análisis, que permite el análisis, la reflexión, las propuestas. Después de estos años de un Poder Judicial sometido a orientaciones políticas, yo me atrevería a decir que la gran parte de la sociedad nicaragüense sabe y está convencido que para poder avanzar a otros niveles de desarrollo, de estabilidad y de democracia, necesitas cambiar el Poder Judicial. Si vos no impugnas este tipo de leyes, pues no se conoce que hay un Poder Judicial que está sometido, no se conocería que el Poder Judicial es un Poder Judicial disfuncional y que no actúa conforme a los valores y principios de la Constitución democrática.